8 de la mañana con 10 minutos, está con nosotros ya el economista Diego Martínez, le damos la bienvenida. Economista, ¿cómo está? Un gusto como siempre conversar con usted, le saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo. ¿Qué esperar el día de hoy de lo que suceda en la Asamblea Nacional? El pleno ha sido convocado a las 14 horas para tratar en segundo y definitivo debate este proyecto de ley denominado de defensa de la dolarización, aunque sabemos que apunta a todo lo contrario. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, un gusto saludarles y un gusto también a través de ustedes la audiencia que nos puede escuchar y observar. Bueno, creo que hay que esperar que el día de hoy lamentablemente se dé un paso hacia un retorno adicional, ya que nos hemos acostumbrado en estos últimos 4 años a retroceder en el tiempo. Un retorno adicional en el tema relacionado a normativa del sistema financiero. Brevemente de señalar que esta es una ley que siembra el germen de un posible problema financiero para el país, no en el cortísimo plazo, pero sí como ocurrió con la ley de instituciones del sistema financiero a mediados de los años 90, que tardó 4 años en generar el problema. Esta ley es más o menos de la misma estructura, esta ley propone más o menos los mismos elementos y por lo tanto es el germen. Eso es lo que hereda Guillermo Lasso, es su propia decisión, es lo que ha sembrado él durante estos 4 años, así que es el germen de un posible problema financiero importante para la economía ecuatoriana. Hay que estar muy pendientes y el quedará para la historia, pues, quienes hayan aprobado esta ley, si así fuera. Ojalá que no se apruebe. Economista Martínez, ¿cómo recibirá el nuevo gobierno del presidente Guillermo Lasso la economía del país en estas reuniones protocolarias para comenzar la transición oficial? El presidente Moreno le ha dicho claramente al señor Lasso que no le deja la mesa servida. Y es evidente cómo está la situación económica del país, los niveles altísimos de desempleo, una situación sanitaria catastrófica. ¿Cómo está la economía del país que va a recibir el señor Lasso? Bueno, Guillermo Lasso recibe la economía que ayudó a crear. Así que creo que él está plenamente consciente de lo que recibe, pues es co-creador de lo que está ocurriéndole al Ecuador. Entonces, desde ese punto de vista, creo que debemos estar conscientes políticamente de lo que estamos diciendo. Me refiero a que Guillermo Lasso, en propias palabras suyas, dijo, vamos a terminar con el tema del correísmo, así nos cuesta la economía. Pues eso fue lo que crearon. Y lo que crearon se resume en algunas cifras que creo que son importantes comentarle a la ciudadanía. Primero, como ya había dicho, recibe una economía con un germen de desregulación del sistema financiero, del cual es el interesado principal, porque es banquero, que es el germen de una crisis financiera. Primer elemento. Segundo elemento, él recibe una economía que cada año se ha reducido, es una economía más pequeña en la que la actividad económica es más o menos como la del año 2013, con altos problemas de pobreza, altos problemas de desempleo. Recibe una economía en la que todo ha caído. Ha caído el consumo de los hogares, ha caído el consumo del gobierno, ha caído la inversión pública y privada, han caído las importaciones y han caído las exportaciones. Es decir, recibe una economía en un estado realmente de decaimiento enorme. 15 de las 18 actividades económicas que se clasifican para hacer las cuentas nacionales de la producción, 15 de las 18 actividades económicas han decaído. Solo 3 no han decrecido y son la pesca, el camarón y las comunicaciones. Pero todo lo demás, la actividad petrolera, por ejemplo, ha retrocedido a lo que era en el año 2004. La construcción, por ejemplo, ha retrocedido a lo que era en el año 2011. Esto es una década de decrecimiento, de retroceso en el sector de la construcción. Desde ese punto de vista, entonces, démonos cuenta de cómo es esto. 15 de 18 actividades económicas han decaído. Y en términos de deuda pública, que es un tema que no se está hablando muchísimo, es penoso ver cómo la deuda externa a febrero de este año 2021 es del 45% del Producto Interno Bruto, habiéndola recibido en el 26% en el año 2016, al cierre del 2016. Esto es 20,000 millones de dólares que se ha endeudado en estos 4 años para una economía que ha decrecido. La pregunta es, ¿en qué se han utilizado esos recursos? ¿Qué utilización se le ha dado no solamente para el tema de la salud fiscal, sino para beneficio de la población? No ha habido inversión. Esto es alrededor de los niveles de endeudamiento del año 2001. Si a esto le sumamos la deuda interna, que es aproximadamente el 18% del PIB, estamos con un 63% de deuda pública, que es un valor muy similar a lo que tenía la economía ecuatoriana entre el año 2000 y 2001. Eso quiere decir que al año 2021 estamos como si hubiéramos retrocedido hacia el año 2000-2001, 20 años de retroceso en términos de endeudamiento.
Desde ese punto de vista, el gasto de inversión, que es lo que se supone que se hace con este endeudamiento, ha retrocedido también a los niveles del año 2000 y 2010 y 2011. La inversión pública con relación al tamaño de la economía está en niveles previos al año 2007. Desde ese punto de vista, entonces, lo que ha ocurrido es que a pretexto de esta decisión de austeridad que se implementó durante estos 4 años, lo que se ha hecho es dejar de invertir. Y los costos están ahí. Vemos un retroceso y una caída del sector petrolero, como les había dicho ya, a lo que era en la economía en el 2004. Recibe Guillermo Lasso una economía con un sector petrolero completamente destrozado por las decisiones de no inversión de estos 4 años. Y desde este punto de vista, entonces, la situación es bastante complicada. Economista, usted dice va a asumir un país con una economía compleja, con una economía bastante reducida, con una economía lenta de crecimiento además, producto de las malas decisiones que ha tomado Moreno, acompañado de la bancada de Creo, que es el movimiento de Guillermo Lasso. Ahora, ¿esa economía se puede recuperar si, por ejemplo, de entrada llegamos nuevamente con las intenciones de seguir achicando y ajustando el Estado y mandando más gente a las casas? Difícilmente se puede recuperar la economía con el programa de gobierno que ha presentado Guillermo Lasso, porque no nos olvidemos que su programa de gobierno está lleno de formas de pensar que son muy dogmáticas, en las que se piensa que el sector público es negativo en todo sentido y en cualquier actividad. Y desde ese punto de vista, si nosotros vemos y nos hacemos una pregunta, ¿de dónde van a sacar los recursos? Como por ejemplo, para la campaña de vacunación, que ha ofrecido vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días, la pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero? La situación fiscal es también bastante complicada y la situación de la sostenibilidad financiera del Ecuador, si bien es de la mayor alta liquidez que hayamos tenido desde que estamos dolarizados, también empieza a mostrar signos preocupantes. Por ejemplo, la liquidez de la economía ecuatoriana ha crecido de 47 mil millones en el 2017 a 63 mil millones en el año 2021. Eso es un crecimiento importante. Han crecido el crédito, ha crecido los depósitos. Pero tenemos un problema y es que la gente está dejando de pagar. Y desde ese punto de vista, si revisamos a qué le prestan los bancos, no nos olvidemos, Guillermo Lasso es dueño de un banco. Y si vemos el comportamiento que han tenido los bancos en estos últimos 4 años, vemos que los bancos han dejado de prestar al sector comercial, han dejado de prestar al sector de la microempresa, han dejado de prestar al sector de la vivienda y han dejado de prestar a todos estos que son los pequeños comercios y los comercios de la gente que está todo el día en la calle. ¿Y en qué se han concentrado? Los bancos se han concentrado en prestarle al sector productivo de la mega y gran empresa, pero lo que más se han esforzado en hacer es en colocar crédito de consumo. Es decir, si el sistema financiero que tiene la más alta liquidez no está prestando para producción, sino que está prestando para consumo, y la perspectiva de la economía que tiene Guillermo Lasso y todas las personas a su alrededor es que hay que liberar importaciones, que eso es lo que le da salud, que hay que integrarse a los mercados internacionales, podemos esperar entonces que no haya una recuperación del aparato productivo, ni de las micro, ni de las pequeñas y medianas empresas, que ya vienen 4 años de decrecimiento y que no van a recibir crédito. En pocas palabras, el gobierno no tiene recursos. El gobierno ha permitido un decrecimiento económico que ha golpeado incluso sus propios ingresos tributarios, que sus ingresos tributarios han caído de un 14% del Producto Interno Bruto en el 2016 a apenas un 11% en el año 2020 y probablemente sea menor en el año 2021, que es cuando se declaran los impuestos a la renta, por ejemplo, del año 2020, que fue el peor año. Desde esa perspectiva, la economía difícilmente se va a recuperar, pero sí hay elementos positivos que recibe Guillermo Lasso. Por ejemplo, recibe un precio de petróleo razonablemente bueno. Y si es que se hace un programa de recuperación decidido y serio de la capacidad productiva de crudo en el Ecuador, podría ser un ingreso importante. No nos olvidemos, el precio de crudo actualmente está alrededor de los $50 por barril, que es muchísimo mejor de lo que hemos tenido en los últimos años. Recibe una economía que, si bien está hundida en la peor crisis y la peor recesión que hemos tenido, está entrando en una etapa de recuperación. No nos hagamos ilusiones, va a ser una recuperación lenta, pero es una economía que está entrando en etapa de recuperación y recibe una economía con alta liquidez. El problema es que por la perspectiva de las leyes que quieren aprobar para la liberalización financiera, se podría estar generando en estos 4 años un serio problema financiero.
Economista Martínez, el señor Lasso ha anunciado que lo primero que hará será enviar una reforma tributaria a la Asamblea Nacional que busca, entre otras cosas, la eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas, eliminar este impuesto del 2% a los microempresarios. Dice también que se va a reducir o eliminar el IVA para 4 feriados en el año, y paralelamente el señor Lenín Moreno, presidente saliente, le ha dicho que le deja renegociada la deuda y que por lo tanto durante los 2 o 3 primeros años de su gobierno no se va a tener que preocupar por pagar deuda, y además durante los siguientes años por pagar intereses. Entonces, todo eso, ¿cómo entender en el gobierno del señor Guillermo Lasso, cómo, si eso le va o no a beneficiar? Guillermo Lasso se va a tener que endeudar para cumplir con la ley que quieren aprobar el día de hoy. Porque la ley que quieren aprobar el día de hoy le manda al gobierno a endeudarse para cubrir al 100% los dineros que tienen los bancos privados depositados en el Banco Central. Solo con esa decisión Guillermo Lasso va a tener que empezar a endeudarse, no para invertir, no para la vacunación, no para el sistema de salud, no para el sistema de educación que necesita urgentemente, que hay un montón de niños que no están pudiendo educarse por falta de conectividad, entre otras razones. Guillermo Lasso va a tener que endeudarse para complacer a que los bancos sientan que su dinero está respaldado. Desde ese punto de vista, creo que nosotros debemos estar claros en cuál es la perspectiva de cómo funciona la economía que Guillermo Lasso tiene, y que Guillermo Lasso y su gente tienen. Ellos piensan que la economía funciona, al menos para lo que es el sector social y lo que necesita la gente desde la política social, bajo la lógica de la dádiva y la caridad. Es decir, si a los grandes les va bien, si a los grandes empresarios y a los banqueros les va bien, ellos serán caritativos y dadivosos con la necesidad que tienen los pobres. Desde ese punto de vista, yo creo que hay que ser claros de que se está sembrando en el país la semilla de un proceso de deterioro económico, de deterioro social muy importante, en el que no va a existir una política social que atienda las grandísimas necesidades por las carencias actuales que tiene la población, y que por lo tanto va a tocar esperar que la política social sea la que viene impuesta desde los multilaterales como condicionamientos paliativos quizás de los créditos que se han contratado o que se pueda contratar a futuro, pero no va a existir una política social decidida para recuperar las condiciones de vida de la población. Desde ese punto de vista, entonces, si nosotros vemos qué es lo que ha ocurrido con el sector fiscal, podemos ver que, por ejemplo, el total de ingresos del sector público no ha variado como porcentaje del PIB, pero se ha hecho más pequeño en términos nominales porque la economía se ha reducido. El ingreso petrolero, que era del 5% en el 2016, ha caído al 5,0%, es básicamente el mismo valor en el 2020. El ingreso no petrolero, que es el tributario, ese sí ha caído aproximadamente del 24 al 23%. Pero los gastos de la economía han caído apenas del 1% del Producto Interno Bruto, y no en el gasto corriente, sino fundamentalmente en el gasto de inversión. El gobierno de Guillermo Lasso no va a invertir. El gobierno de Guillermo Lasso no va a ser un soporte para la recuperación económica. Por lo tanto, lo que nos toca esperar a los ecuatorianos es que haya una recuperación sumamente lenta, sumamente dolorosa para la mayor parte de la población, especialmente para la que está en condiciones de vulnerabilidad, y que ojalá haya una decisión importante, por lo menos de endeudamiento, para el proceso de vacunación, que es lo más urgente que la población requiere. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de la intervención que tuvo el día de ayer con medios colombianos durante su visita al Palacio de Nariño, al presidente Duque, es, empatando un poco con la pregunta que le hacía antes Licenia, Lasso decía que él es un liberal convencido, ¿no? Total. Y una de las cosas, además, que él defendía es la libertad de circulación de capitales. Es decir, hacia dónde va el Ecuador con respecto de este tema y cuánto puede afectar aquello a la dolarización. Es importantísima la pregunta que usted hace, Alexis, porque si nosotros vemos la dolarización es sostenible desde el punto de vista de que existe la suficiente liquidez en la economía ecuatoriana. Pero aquí hay que prender las alertas. Es cierto que existe la suficiente liquidez, pero si se aprueban esquemas regulatorios como la libre movilidad de capitales, con países como Colombia o Perú que pueden devaluar sus monedas, entonces los empresarios ecuatorianos van a encontrar quizás rentable mover su dinero a Colombia o mover su dinero a Perú. Desde ese punto de vista se podría debilitar la dolarización. Y si tenemos un sistema financiero que va a carecer de controles, que es lo que se propone en la ley que se va a aprobar probablemente el día de hoy, los bancos podrán mover ese dinero. Si nosotros vemos cuáles son las condiciones de la balanza de pagos
que hemos tenido estos 4 años. Balanza de pagos, para contarle a la ciudadanía, es el reflejo de la capacidad de relacionarse con el mundo que tiene el Ecuador. Y si nos concentramos en las exportaciones de bienes y servicios, vemos que el saldo de balanza de pagos es negativo para el Ecuador durante los últimos 4 años. Es decir, la capacidad exportadora del Ecuador se ha deteriorado en estos 4 años. ¿Y por qué ha mejorado en el año 2020? No como resultado de que nos haya ido mejor exportando, sino que como resultado de la crisis de la pandemia hemos dejado de importar un montón. Desde ese punto de vista, si hay libre movilidad de capital, si hay un deterioro de la capacidad económica, si hay un deterioro de la capacidad exportadora del Ecuador, ¿a dónde se van a ir esos capitales y qué va a pasar con la dolarización? Como le decía, existe ya un problema de pago de deudas en el sistema financiero. Hay gente que ya está dejando de pagar sus deudas. Y este manejo es preocupante, porque además los bancos, como decíamos, 1, van a tener la capacidad de mover el dinero afuera. 2, la gente está empezando a dejar de pagarles a los bancos. Y 3, los bancos se dedican a prestar para consumo. Entonces, ¿la gente qué va a hacer con esos créditos? Va a consumir productos importados y que va a empezar a generar un problema de debilitamiento de la dolarización. Y para evitar esto, el gobierno, ¿qué va a tener que hacer? Porque eso le manda la ley que piensan aprobar. Endeudarse para respaldar la dolarización. Y si ya estamos en un proceso de deuda pública de alrededor del 63% del PIB, 45% de deuda externa, ¿a qué podríamos llegar? ¿Queremos llegar a un 60% solamente para respaldar la dolarización? Creo que aquí hay un gran dilema desde el punto de vista de que Guillermo Lasso va a llegar al 24 de mayo, va a ver la realidad económica y se va a dar cuenta de que muchos de sus ofrecimientos no se van a poder realizar porque existe el grave riesgo de una crisis económica que se transforme en crisis financiera. Entre estos ofrecimientos, economista Martínez, el del incremento, por ejemplo, al salario básico unificado a $500, que fue un ofrecimiento de campaña y que seguramente yo supongo que los gremios de los trabajadores van a estar pendientes de que esto se cumpla, pero varios voceros del sector empresarial han dicho que eso no va a ser posible en el sentido de que va a depender de qué condiciones tengan en esos momentos. Y si tomamos en cuenta que durante estos últimos 4 años de gobierno del señor Moreno apenas se ha subido el salario básico en $25 en total, ¿qué posibilidades hay de que se llegue a este básico de $500? Muy pocas probabilidades, porque la realidad económica va a impedir que muchos de sus ofrecimientos se puedan materializar. Los retos que enfrenta su gobierno son grandes, porque recibe una economía en un deterioro enorme. Lenín Moreno se caracterizó por eso, digamos, hizo retroceder la economía en todos los ámbitos. Pero los retos son grandes para Guillermo Lasso, pero sus limitaciones ideológicas y conceptuales también son sumamente grandes. Claro que hay que esperar que le vaya bien, pero si somos realistas, es poco probable que a la mayor parte de la población ecuatoriana le vaya bien en este gobierno. Lo más probable es que a pocos actores económicos de alto poder les vaya bien, pero que al resto de la economía no le vaya del todo bien. Desde ese punto de vista, entonces, creo que si resumimos un poco, lo que recibe Guillermo Lasso es la economía que él mismo creó. Es una economía deteriorada, una economía con gravísimos problemas en el sector exportador, con graves problemas en el sector de endeudamiento, con graves problemas en el sector real y productivo y con grandes problemas en el sector fiscal. Con grandes problemas con lo que están sembrando ahora para el sistema financiero. Es un germen de lo que el país vivió a mediados de los 90. Veremos a dónde apuntan sus decisiones económicas de los primeros meses, del primer año, y veremos ahí que muchos de sus ofrecimientos no se van a poder cumplir. Desde ese punto de vista, entonces, creo que el soporte que van a querer crear es un soporte desde los organismos internacionales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, con más endeudamiento, simplemente para objetivos de cuidar la dolarización. No esperemos un mejoramiento económico, no esperemos un mejoramiento productivo, sino que la economía va a ir sumamente lento. Una cosa adicional, economista, aparte de este endeudamiento al que podría ir el gobierno del presidente Lasso por las necesidades económicas, podría estar acompañado, porque además de eso fue parte de las condiciones que establecían los multilaterales y podría convertirse además, si es que entra en esa fase de negociación nuevamente con ellos, en insistir, por ejemplo, en la privatización de activos del Estado, entre los que se incluyen, por ejemplo, bancos como el Banco del Pacífico, del cual estaba interesadísimo Lasso en comprar en algún momento. Guillermo Lasso hizo ofrecimientos durante varias ocasiones cuando él estaba en el Banco de Guayaquil administrándolo,
para comprar Banco del Pacífico. Yo supongo que el resto de banqueros estarán pendientes de que, siendo presidente de la República, probablemente no fortalezca su posición de competidor en el mercado financiero. No sé si a otros bancos les guste. Pero más allá de eso, que es netamente del interés personal que él pudiera tener, creo que ahora es presidente y debiera pensar en el interés más del país. Debemos de estar claros en que la economía no está enfrentando las condiciones adecuadas para que haya una recuperación económica dirigida o por lo menos apoyada desde el sector público. Desde ese punto de vista, creo que vamos a vivir un proceso muy similar a lo que vivió Argentina con Macri de presidente. Un proceso en el que vamos a tener, ya se está empezando a ver, incluso el ministro saliente del gobierno indica que se toma esta decisión de incremento de pasajes interprovinciales para no dejarle esa pesada herencia al gobierno entrante. Entonces creo que vamos a empezar a ver mucho de eso desde ecuatorianos. Incrementos probablemente de tarifas de servicios, privatizaciones de empresas públicas que prestan servicios públicos, porque no les va a quedar más remedio. No hay dinero y la perspectiva que ellos tienen de achicar los espacios de lo público y de reducción de impuestos, creo que van a hacer que no tengan más remedio que ir a procesos acelerados de privatización, concesión o como le quieran llamar, de servicios públicos, de empresas públicas y de activos públicos. Desde ese punto de vista va a haber un grave conflicto porque el acuerdo con el Fondo Monetario establecía un reordenamiento del sector tributario y un incremento del IVA. Desde ese punto de vista, entonces, si eso ofrecía el gobierno de Moreno al FMI y Guillermo Lasso quiere continuar con ese esquema de carta de intención firmada, Guillermo Lasso va a tener que tomar una decisión de qué hacer con el IVA, porque hay un acuerdo firmado con el fondo, pero también hay un ofrecimiento de él de no incrementar ciertos impuestos. Pero la realidad, insisto, la realidad le va a llevar a tomar una decisión. Si no quiere incrementar esos impuestos, va a tener que deshacerse de algo de lo público. Y deshacerse de algo de lo público solo tiene dos caminos: o vender activos mediante privatizaciones o concesiones, o deteriorar aún más las prestaciones públicas que ya se han deteriorado. Mientras tanto, el gobierno de Lenín Moreno sigue allanándole el camino y terminando todo el trabajo. Por ejemplo, lo que sucedió la jornada previa con respecto de una paralización de transportistas y la decisión del gobierno de incrementar en 15% los pasajes, lo cual obviamente afecta el bolsillo de los ecuatorianos y contradice las teorías de algunos economistas, colegas suyos, colegas digo por la profesión, más no por las coincidencias que nada tienen que ver, como el señor Acosta Burneo, que decía que nada tiene que ver el incremento de los precios de los combustibles con una escalada en, por ejemplo, los precios de los pasajes. Ahora vemos que no es así. Yo creo que lastimosamente hay economistas que pretenden ocultar aspectos netamente dogmáticos bajo sus argumentaciones. Pero es evidente que si hay un incremento de los combustibles, que vimos por sorpresa la semana pasada con los combustibles, va a haber efectos en la economía y por supuesto en el sector de transporte. El sector de transporte ha decrecido también en el año 2020 a lo que era probablemente en los años 2013-2014. También hay un retroceso enorme. Hay un montón de gente que vive en ese sector, que trabaja en ese sector y que está teniendo dificultades no solamente porque tiene menos ingresos, sino porque ahora tiene que pagar un combustible más caro. Desde ese punto de vista, entonces, vamos a empezar a ver un proceso de encarecimiento de muchas cosas y eso le va a restar competitividad a la economía ecuatoriana. Si así nos insertamos en acuerdos comerciales, creo que es la receta del desastre económico. Evidentemente esto no se va a ver en el primer año ni en el segundo año. Probablemente los efectos de estas decisiones negativas que viene tomando Lenín Moreno, que ha sido un gobierno realmente inepto para manejar la economía en estos 4 años, es el único gobierno desde que estamos dolarizados en el que en promedio la economía se ha reducido cada año. El peor gobierno desde que estamos dolarizados, porque los datos lo dicen, no es un tema político. Es el único gobierno en el que todos los años la economía se ha reducido en promedio, es decir, la ha deteriorado cada año. Desde ese punto de vista, creo yo que va a continuar tomando algún tipo de decisiones para dejar allanado el camino para que Guillermo Lasso pueda tener y poder quizás insinuar el cumplimiento de algunas de sus ofertas. Va a tenerlo muy difícil, pero, insisto yo, la economía ecuatoriana no debemos hacernos muchísimas ilusiones porque va a estar a un ritmo sumamente lento durante los 4 años. Economista Martínez, usted decía hace un momento que podemos tener un escenario parecido al que vio Argentina con el gobierno de Macri. ¿Eso significa que podríamos alcanzar esos niveles enormes de endeudamiento que tuvo el gobierno de Macri?
si es que Guillermo Lasso busca mecanismos para cumplir sus ofrecimientos de campaña y no hace un retroceso político en decir que la realidad le sobrepasa y que no los puede cumplir, evidentemente tendríamos que llegar a situaciones como esa. No estamos lejos, imagínense, estamos ya en un 63% de endeudamiento sobre el Producto Interno Bruto. Hemos retrocedido a las cifras del 2000-2001. Esa es la realidad. Creo que los ecuatorianos quizás no lo sentimos, no nos damos cuenta, pero Lenín Moreno entrega un gobierno que en términos de endeudamiento ha retrocedido al 2000-2001. Y no nos olvidemos que tenía el Ecuador antes. Antes del 2001, el Ecuador tenía niveles de endeudamiento que estaban alrededor del 80-90% del Producto Interno Bruto. Ese es un riesgo inminente que tiene Guillermo Lasso, pero tiene desde su punto de vista que tomar una decisión. Veremos en su accionar de los primeros meses de gobierno en qué dirección va. Pero desde mi punto de vista es que si pretende cumplir sus ofrecimientos de campaña, no tiene más remedio que seguir con un proceso de endeudamiento elevado. Muchísimas gracias al economista Diego Martínez por haber aceptado la invitación a este diálogo. Creo que nos va quedando desde lo técnico, que es la especialidad del economista, bastante claro hacia dónde apuntaría esta ley que busca aprobar el gobierno nacional y las bancadas que son afines. Así, esta tarde, hoy a las 14 horas en la Asamblea. Muchísimas gracias, economista, un gusto como siempre. Dice Alexis, un placer saludarles, que tengan un lindo día, gracias. Lo propio, muchas gracias. 8:37 en Punto Noticias, primera emisión. Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente para seguir conversando del tema económico, esta vez desde el punto de vista de la legisladora Lilia Villalba, integrante de la Comisión de Régimen Económico, que pone a consideración del Pleno hoy el informe para el segundo debate del proyecto de ley de defensa de la dolarización, como lo llama el gobierno. No se vayan, que ya regresamos.